amigos y colegas, de nuevo estamos en esta sesión tipo webinar del proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas. En esta ocasión de nuevo nos acompaña un colega, un querido hermano venezolano, el doctor Fernando Bellera Alonso, quien en esta ocasión va a hablarnos acerca de un tema muy interesante, que son las complicaciones del abordaje lumbar anterior y cómo evitarlas. Una experiencia de 3.913 casos operados. Es cierto que en los congresos siempre se presentan los casos bonitos, los casos donde nos va bien, donde de alguna manera la técnica, el procedimiento quirúrgico de avanzada ha dado muy buenos resultados, pero también como neurocirujanos, como cirujanos espinales, pues tenemos que tener la suficiente solvencia para poder afrontar las complicaciones, saber qué hacer específicamente en el momento en que se comete, pero quizás evitarlas es lo más importante y creo que, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Fernando, que precisamente eh, una, una mala indicación de un procedimiento quirúrgico puede llevarnos a la postre a una complicación. Yo creo que desde ahí es donde empiezan los problemas y el doctor Fernando Bellera en este momento nos va a iluminar en ese sentido. Antes de cederte la palabra, solo quiero mencionar algunos datos importantes de la vida profesional del doctor Fernando Bellera. Eh, ese graduó como neurocirujano en el año 2002 de la Universidad Central de Venezuela, hizo un fellowships en cirugía espinal mínimamente invasiva en Sao Paulo, Brasil, de 2002 a 2004, fue ex vicepresidente del capítulo de cirugía espinal de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía en la fecha 2014 a 2016, fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Bueno, actualmente también lo sigue siendo, 2018-2020, director de UCEMIN Venezuela, Ecuador, República Dominicana, y también realizó un fellowships en el Instituto de Columna del doctor Luis Pimenta. Así que sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Fernando Bellera. Adelante, puedes compartirnos la pantalla, Fernando. Muy buenas noches. Muchas gracias, César, por la invitación. De verdad que como la vez anterior me siento muy honrado de compartir y de colaborar en este proyecto que dirige pues con éxito, que es la neurocirugía en manos salvadoreñas. Espero que la noche de hoy pues sea de provecho para todos. Vamos a hablar sobre complicaciones del abordaje lumbar anterior. Esta es la charla que es mi preferida, es mi predilecta, porque como tú bien dijiste antes, es difícil que un cirujano acepte las complicaciones. Y las complicaciones son inherentes al acto quirúrgico. Cuando yo veo conferencias sin complicaciones, me da algo como una espina, ¿no? Quedo con esa gran duda. Y cuando uno tiene ya un poco de canas en el cabello, pues no le da rubor ninguno hablar de las complicaciones. Y la idea es cuando uno tiene un gran volumen de casos en esa curva de aprendizaje donde las complicaciones aparecen y se van minimizando a través del tiempo, pues servir de portavoz a las generaciones nuevas y a los cirujanos más jóvenes que están empezando, servir de ayuda para evitar que cometas las mismas complicaciones que cometimos nosotros. Yo aprendí mucho y se lo agradezco al doctor Luis Pimenta porque de alguna forma me ahorró de la misma manera que como yo quisiera ahorrarle a muchos de los que puedan ver esta charla, me ahorró complicaciones con su experiencia y con esa capacidad de transmitir esa información que tiene el profesor Luis Pimenta. Entonces, yo creo que este abordaje, que es el que más uso, es una herramienta fundamental para la resolución de los problemas
de la columna lumbar, es un abordaje muy bonito, pero un abordaje con mucho riesgo, pues, porque tiene innumerables estructuras a las cuales puedes lesionar en el interés de llegar hasta la columna. Y entonces, en esa idea de evitar estas complicaciones es que está fundamentada la charla de hoy. Esta es una conferencia, como ya ustedes saben, estoy en cuarentena en Ecuador, vine a hacer una jornada quirúrgica y quedé aquí. Entonces, esta conferencia me la mandaron desde Venezuela porque vine por 11 días nada más y no está actualizada hasta el 2018 y fue presentada en Quito en una reunión científica en septiembre del 2018. Para ese momento nuestra experiencia era de 3.913 niveles abordados. Bueno, primero que nada, reafirmar la idea del trabajo multidisciplinario. En Venezuela, cosa que queremos replicar en otros países, estamos reunidos en torno al manejo de la cirugía mínimamente invasiva, al manejo de la patología de columna, un gran grupo de amigos y de profesionales, entre los cuales hay 60 personas, un poco más, entre ortopedistas y neurocirujanos. Nos hacemos acompañar de un cirujano vascular y pongo aquí a un gran amigo que me enseñó mucho, que ya se encuentra en el Oriente Eterno, pero que fue de mucho valor porque me dio mucha confianza para hacer lo que podemos hacer hoy. Y este último punto, todos los casos operados por el mismo cirujano, no es para añadir petulancia, sino para darle una consistencia estadística, porque hay muchos trabajos multicéntricos donde hablan de gran volumen, pero este es un trabajo con un gran volumen, pero hecho por el mismo cirujano, es decir, las complicaciones han ido disminuyendo a medida que la curva de aprendizaje ha ido creciendo. El abordaje lumbar anterior, retroperitoneal, no es nuevo, tiene más de 50 años, entró en una época en desuso por la gran cantidad de complicaciones a la cual estaba relacionado y resurgió cerca del año 2000 con la aparición y con la proyección en la cercanía de la aprobación del reemplazo discal total que sucedió por la FDA en el 2004 con el Charité DIS. Entonces, ya desde el 2000 se retomó y se comenzaron a entrenar cirujanos para, con el fin, cuando llegase la oportunidad de la aprobación de la FDA de este dispositivo, pues hubiese un universo de cirujanos debidamente entrenados. Requiere una curva de aprendizaje por su potencialidad de lesiones órganos vitales. Es una técnica mínimamente invasiva, rápida y segura. Mínimamente invasiva porque, a pesar de que se hace mini open, el doctor John Regan del Cedars-Sinai tiene una serie muy corta de abordaje laparoscópico, donde se usaron cajas roscadas muy pequeñas. Hubo muchos casos de insuficiencia en esa corta serie, eran cerca de 10 casos, no llegaban a 12 casos, y hubo, porque se hacía transperitoneal, hubo mucha incidencia para L5S1 de eyaculación retrógrada, cosa que hizo la técnica poco viable y se pasó entonces a el abordaje mini open retroperitoneal y se sigue considerando mínimamente invasivo a pesar de que es una pequeña apertura porque se usa, como dijimos antes, una ventana anatómica que es virtual, pero que el cirujano la convierte en real en su énfasis de llegar hasta la columna por esa vía. Está indicada en patología degenerativa, traumática y tumoral. Las indicaciones en patologías degenerativas, pues es el dolor lumbar discapacitante. Me causa un poco de curiosidad cuando la gente habla sobre las indicaciones. Dice, este es un caso para un abordaje lumbar anterior. Yo creo que todos los casos se pueden hacer por el abordaje lumbar anterior. Yo creo que hay muy pocas contraindicaciones. De hecho, yo creo que hay una sola para nuestra experiencia, que es la irradiación del peritoneo.
afectación actínica del peritoneo, si no hemos hecho ningún caso, lo respetamos por la complejidad en la cual ese magma que transforma las radiaciones al peritoneo, es muy probable que produzca una complicación en la intención de identificación de las estructuras tan nobles y tan importantes como es las estructuras vasculares, sobre todo con el alto índice de una lesión vascular. Entonces, las indicaciones son dolor lumbar discapacitante que tenga indicación para artroplastia o para fusión. En este caso, entonces, resumimos que se puede hacer fusión en ALIF, o sea, en fusión intersomática lumbar anterior, se puede hacer reemplazo discal total, verbigracia disco lumbar artificial, o se puede hacer una combinación de las dos cosas que las comenzamos a hacer en el 2005, que es lo que hoy día se le llaman construcciones híbridas. Bueno, esa es la estadística hasta el 2018, 2.353 pacientes para 3.913 niveles, 1.350 hombres, el resto fueron mujeres, una edad promedio 46 años, multinivel, es decir, más de un nivel en 1.949 pacientes, 6 pacientes, 3 niveles, 2 híbridos y 4 ALIF. Y hasta ese momento excluíamos pacientes mayores de 65 años, por razones que verán ahora. Desde nuestra permanencia en Ecuador, acá en la ciudad de Cuenca, hay una prevalencia de pacientes con enfermedad degenerativa, pacientes que a pesar de que tienen 65 años están muy bien cuidados y que tienen indicación para abordaje anterior, con los riesgos que conlleva en los pacientes de este grupo etario. Sin embargo, podemos decir que cercano a los 50 casos que llevamos acá, es bastante probable que el 90% sean mayores de 65 años. Es decir, ese ítem ha sido modificado con el tiempo, como debería ser todas las cosas. Reemplazo discal total, 359 discos, 359 personas, 61 discos dobles, 61 pacientes con más de un nivel. Aquí, pues, tenemos una amplia gama de todos los discos artificiales que nos han llegado. El Maverick de quilla ancha, el Charité. Estos son implantaciones de más de un nivel, implantaciones múltiples, que ya no hacemos. En esa misma época, en ese mismo lapso de tiempo de 14 años, 298 pacientes con reemplazo discal total de un solo nivel, que es nuestra gran mayoría, porque pensamos que es la mejor indicación. Un solo nivel o las construcciones híbridas. Ya no hacemos reemplazo discales múltiples, reemplazo discal total múltiple. O sea, no colocamos discos artificiales lumbares en más de un nivel. Entonces, estas son nuestras construcciones múltiples. En algún momento, saliéndonos de la indicación para ese momento histórico de la FDA, pues usamos en niveles bastante altos en enfermedades de la zona de transición, en fusiones rígidas, fusiones de múltiples niveles, con pérdida del balance, etcétera, todo lo que conllevaba a una lesión de la articulación adyacente, pues colocamos en muy pocos casos discos artificiales tan altos como esos niveles. Acá vemos pues reemplazos discales de un solo nivel. Vemos cómo este es un paciente donde se ve un rango de movimiento bastante aceptable. No hay signos de osificación heterotópica y el disco se mueve de una forma bastante aceptable. Híbridos, 298 pacientes con un solo nivel de reemplazo y por lo menos una caja de fusión. 34 pacientes con híbridos. Aquí tenemos construcciones híbridas de 2 niveles con un disco artificial arriba. Vemos que hay una implantación óptima en el eje sagital y en el eje coronal.
Vemos de una sola implantación. Esta es una foto que a mí me gusta mucho porque reta al observador a agudizar el ojo. Esta es una paciente. Una vez que presenté la gente se murmuraba, ¿no? Decía, no, este está loco, porque yo dije, esto que ven aquí es un híbrido, pues aquí hay una caja de fusión y aquí hay un disco, un Mobi-Disc francés, un disco artificial, L5-S1 y L4-S5, pero aquí hay un feto a término. Fíjense en las costillas, los brazos, la cabeza debería estar aquí. Entonces la gente murmuraba, ¿no? De verdad que está loco, ¿cómo operó a alguien embarazado? No, obviamente este es un paciente que se embarazó luego de que tenía el tiempo reglamentario después de su cirugía. Pero yo le llamo como la cirugía y la vida, donde se mezclan pues dos, la mano del creador y la mano del cirujano, dos fenómenos, dos coincidencias, una quirúrgica y otra de la creación divina. Entonces, en este lapso de tiempo tenemos 1.894 pacientes con ALIF. La gran mayoría, 1.853 pacientes, son ALIF standalone. Y cuando hablo standalone es sin tornillo, sin suplementación y ni siquiera sin tornillos a la caja. 360 grados, 41 pacientes, todo listesis lítica y al uno solo listesis degenerativa mayor de grado 2. Todo fijación transpedicular unilateral en esos 360 grados. Desde el 2018 para acá hemos ido tratando de minimizar los tiempos y estamos tratando de, en los casos donde hay listesis lítica, a pesar de que es bastante probable que seamos criticados y con razón, pero la razón del tiempo también tiene valor. Estamos haciendo fijaciones standalone con un tornillo modificado al sacro, lo suficientemente rígido como para que haga que la caja mantenga un micromovimiento normal y que conlleve a la fusión con la eliminación de los riesgos de la migración. Entonces, ya en las listesis líticas menores a grado 2 no hacemos 360, sino que nos ahorramos el tiempo posterior y los resultados en estos casi 2 años han sido muy buenos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que nos tiene hoy y esta noche acá juntos. Es las complicaciones del abordaje lumbar anterior. Esta es la columna, este es nuestro objetivo y estamos acá con el paciente boca arriba y estamos tratando de atravesar toda esta estructura, indiscutiblemente no por la línea media porque el abordaje es retroperitoneal, pero tratando de llegar por este sitio o por este sitio hasta la línea media del disco o del cuerpo vertebral, si el caso es una fractura o un tumor. Y el disco en el caso en que vamos a hacer fusión o vamos a hacer reemplazo discal total. Hacemos abordaje pararectales externos izquierdos en su gran mayoría. Creo que lo habíamos dicho en el webinar pasado. Hay escuelas, sobre todo en el advenimiento del reemplazo discal total, donde decían que era mejor hacer abordajes derechos para revisar discos por el lado izquierdo. Porque en el lado izquierdo, a pesar de que se encuentran las estructuras arteriales, es decir, aorta, abdominal, arteria ilíaca primitiva, bifurcación de las ilíacas, arteria ilíaca izquierda, pero las variaciones anatómicas son mucho más constantes que la del lado izquierdo. Entonces, los abordajes derechos, cuando están por encima de L4, L5, te vas a conseguir o con la vena ilíaca izquierda o con la vena cava muy voluminosa. Entonces, son mucho más sencillos los abordajes izquierdos que los abordajes derechos. Por esa razón, la presencia de las estructuras venosas grandes, de los grandes vasos venosos, y la otra razón, lo que dije antes, es la
la variedad anatómica normal es menor, o sea, son más constantes las estructuras vasculares del lado izquierdo que del lado derecho. Hicimos 6 revisiones derechas solamente en nuestra estadística. Hacemos una incisión horizontal centrada en el nivel radiológico. Hacemos incisiones infrapúbicas en el caso donde hablemos con el paciente. Estos pacientes que quieren lucir bikini, hacemos incluso incisiones muy bajas. Algunas veces necesitamos para estos pacientes vaciar vejiga por el riesgo que podría llevar una vejiga llena de una lesión de la vejiga. Pero hacemos incisiones tan abajo como un bikini tradicional puede permitir. Vemos que las incisiones pueden ser tan pequeñas como 4 o 4.5 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que podemos lesionar? Hemos tratado de clasificar de una forma bien docente esta presentación. Vamos a comenzar con las lesiones vasculares. Y de estas, las lesiones venosas. Tenemos que nombrar entonces a las lesiones de la vena ilíaca izquierda, de la vena ilíaca derecha, las lesiones de la vena ilíaca común, las lesiones de las venas anastomóticas, que a pesar de que son muy pequeñas estas venas, pero pueden llevar a una desgracia, porque el mal manejo de una vena anastomótica puede llevar a la lesión de la vena, bien sea de la vena ilíaca izquierda o la vena ilíaca derecha, o de la ilíaca primitiva, o de la vena cava, o de la bifurcación de la ilíaca en su punto de anclaje. Es decir, si usted tracciona mucho una vena anastomótica, puede desencajarla, puede destrabarla de la unión con la vena y le puede ocasionar una lesión importante a la vena, y sobre todo en su nacimiento, que es la cara más difícil de controlar, que es la cara que está pegada a la columna, la cara inferior. Con la experiencia, uno se da cuenta en el momento en el que una vena está a punto de romperse. Es decir, usted hace mucha tracción sobre una vena anastomótica y si usted tiene experiencia, usted sabe cuál es el momento inminente en que se va a romper la vena. Si usted tiene una buena visión, usted puede ver cómo la adventicia de la vena cambia de color y empieza a ponerse más morada. Ese es el momento inminente de ruptura. Si usted detecta ese momento, bueno, indiscutiblemente, la causa que lo va a condicionar, que es la tracción sobre la vena anastomótica o la compresión sobre la vena, usted cesa, puede poner una gasa húmeda, descansa, sabe que tiene una lesión inminente, puede trabajar con mucho más cuidado, etc. En el momento de la implantación puede alejarse un poco más de la vena, pero es un momento premonitorio de la ruptura de la vena. Es la característica embebida de la adventicia que está en relación con la vena. Cuando hay ese cambio de coloración, júrelo que está a punto de romperse la vena. En ese momento se puede evitar quitando tracción, colocando una gasa húmeda, evitando el contacto con la vena. Todos esos tips son importantes para evitar que esa vena se rompa. El manejo de las anastomóticas, de las venas lumbares, recordemos que hay venas que van pasando de la vena ilíaca izquierda, de la vena primitiva ilíaca o de la cava hacia los lados laterales, en la vecindad por debajo del músculo psoas ilíaco. Existe una vena que la vamos a ver, que casi nadie la describe, que se llama vena vena lumbar ascendente. La vena lumbar ascendente transcurre por debajo del músculo psoas ilíaco y es tributaria del sistema de las hemiácigos. Es importante saber que existe esta vena porque también cuando usted va a clipar una vena anastomótica y lo hace muy cerca del músculo psoas ilíaco, el cabo que va hacia la vena lumbar ascendente se puede perder.
porque se retrae. Si eso le pasa, va a tener un sangramiento que no es para exsanguinar a un paciente ni lo va a poner en riesgo su vida, pero es un sangrado molestoso que no lo va a dejar trabajar. Y si lo hace muy cerca de la vena, el caudal de sangre sí es importante. Si usted corta muy cerca de la vena, o sea, usted clipa la anastomótica para liberar presión cuando está trabajando por encima de la bifurcación y lo hace muy cerca de la vena, entonces también tiene el riesgo de que se le corrugue, se le retraiga y vaya hacia el ostium de la conexión de la vena anastomótica con el orificio con la vena y produzca un sangrado de importancia que sí puede comprometer la vida del paciente. Entonces, desde este momento usted debe saber dónde está la anastomótica y cómo tratar la vena anastomótica, que son también llamadas venas lumbares. Los vasos sacros medios, las venas sacras medias, porque hay arterias sacra medias, son generalmente vasos alrededor de 1, máximo 2 que salen de la bifurcación son ramas directas de la bifurcación de la vena ilíaca. Algunas veces son ramas de la vena ilíaca izquierda, son de fácil manejo, con algunos casos que lo vamos a ver ahora, pero son de fácil manejo. Se le puede poner un clip o se le puede a mano alzada coagular con una pinza bipolar. Y ya vamos a ver por qué a mano alzada, para evitar otro tipo de complicaciones. Rajaraman dice en su trabajo, en 1999, se escribe una serie de 686 abordajes mini-open entre el 97 y el 2000. 6 casos de lesiones arteriales, 6 lesiones venosas, un caso de eyaculación retrógrada, 7 trombosis de venas profundas, que sí está fuera de lo que debería pasar, 4 casos de hilo paralítico, que nunca debería suceder en un abordaje retroperitoneal, 3 infecciones superficiales y 2 eventraciones. Entonces, todo comienza con la planificación. Este caso que vemos acá es un caso que recuerdo mucho porque es uno de los 3 casos que hemos podido hacer donde implantes colocados por vía posterior que han estado mal colocados o se han migrado, lo hemos retirado por vía anterior y hemos colocado caja de ALIF. Pero esta foto es para que vean que el planeamiento desde el primer momento antes de la incisión es sumamente importante. Este rollo debajo de las rodillas está en sintonía con este trabajo, donde se demuestra en este trabajo de King, en el del 2010, en un modelo cadavérico, que la ligera flexión, como en la que se explica en la foto, produce una disminución de la tensión vascular en la bifurcación de la ilíaca, de un 21.8% a un 2.9%. Es decir, cuando usted relaja, cuando usted flexiona las rodillas, relaja la tensión sobre el árbol vascular. Es decir, que la disección del árbol vascular es más fácil y es menos propenso a que por tirantez o que estos vasos estén anclados y que permitan muy poca manipulación. Entonces, esta condición permite de que haya menos tensión en la bifurcación de la ilíaca y por ende menos riesgo a una lesión vascular. Lesiones venosas. Hemos tenido 18 casos. Las lesiones venosas no son infrecuentes. Fueron mucho más frecuentes en nuestros primeros casos en la curva de aprendizaje. Tenemos tal vez unos 7, 10 años sin lesiones, pero está relacionado con eso, con la experiencia del cirujano y con todos estos tips que estamos mostrándole hoy para que se ganen por lo menos 10 años de susto y de salud en su coronaria. Entonces, 18 casos de lesiones de la vena ilíaca izquierda, 3 casos de lesiones. Cuando hablamos de estas lesiones, son lesiones importantes. No es que se desgarró una vena y se le puso una torunda, no, son lesiones importantes donde hubo
que suturar los vasos. O sea, son lesiones vasculares de importancia. Aquí está lo que referimos antes de la anastomótica y fundamental el papel de la anastomótica de L4, que es porque tiene un trayecto distinto, tiene una dirección distinta y su importancia hasta tiene un nombre propio, se llama vena iliolumbar. Aquí tenemos más o menos lo que estamos dispuestos a ver cuando entramos en el retroperitoneo. Vemos el músculo psoas ilíaco, vemos el uréter izquierdo cuando entramos por el lado izquierdo, que es casi el 100% de las veces. Son muy evidenciables, se ve muy bien. Y si caemos para L5S1, entonces entramos entre la bifurcación de la ilíaca. Y vemos acá cómo la vena sacra media y la arteria sacra media las colocan en número de 1. Pueden haber variaciones, puede haber una trifurcación de la vena, cosa que es compleja, no es frecuente. Hemos tenido nada más 3 casos. La hija de un neurocirujano, expresidente de nuestra sociedad, querido hermano, que tenía una trifurcación, pero era casi del tamaño de la otra ilíaca. Ese vaso tuvimos que ligarla porque era imposible trabajar, porque el espacio que nos permitía era muy pequeño. Pero esto es lo que generalmente encontramos para L5S1. Los vasos sacros medios. Es importante, y eso también con la experiencia se habilita la posibilidad de reconocer cuando hay attachment en la vena ilíaca izquierda que dificultan la retracción de la vena ilíaca hacia este lado para colocar un separador aquí. Generalmente el separador que colocamos aquí en el borde inferior de L5 es fácilmente de colocar porque la complejidad de su attachment están acá. Pero cuando tratamos de retraer esta parte para trabajar cómodamente y tener un buen acceso, hay attachment acá y lo reconocemos inmediatamente. Cuando esta disposición de la vena está en la línea media, sabemos que hay un attachment importante, venas que son innominadas, pero que generalmente atrapan a la porción inferior, la cara inferior de la vena ilíaca al hueso. Y si usted no piensa en esa posibilidad y trata de retraer con fuerza, pues va a perforar a la vena ilíaca en su cara inferior y va a producir una lesión vascular que puede complicar la vida del paciente. Entonces, cuando la vena ilíaca izquierda está en la línea media, sabemos, ya no necesitamos retraer, sino que vamos directamente a buscar el attachment, lo coagulamos y lo cortamos. Pero por lo general, la vena ilíaca permite en su manipulación que podamos colocar un separador lo más lateral posible para tener una buena ventana quirúrgica. En los abordajes L5S1, el abordaje lo hacemos entre las ilíacas, como dijimos acá. Lo hacemos en esta gran ventana, coagulamos los vasos sacros medios. Si es un varón, pues le ponemos clip y los cortamos. Si es una mujer, podemos coagularlo con bipolar sin ningún problema. Y esta diferencia es por la posibilidad de la eyaculación retrógrada, porque como vamos a ver en las complicaciones neurológicas, el plexo hipogástrico superior transcurre en la vecindad de la bifurcación de los grandes vasos y es imposible de ver. No lo podemos evidenciar con las posibilidades de lesionarlo. Entonces, él está embebido en la fascia vertebral anterior. Entonces, para no tener problema, usted puede colocar con una pinza hemostática, disecar esto acá, levantarlo, colocar clip y cortar sin ningún problema. En las mujeres puede hacer igual, coloca una pinza, diseca esta parte aquí y puede coagular a mano alzada con el bipolar. No hacerlo nunca con el monopolar. Decíamos entonces que para el abordaje de L5S1 hacemos
los abordajes entre las ilíacas, entre las venas ilíacas y entre las arterias ilíacas. Pero como todavía hay variaciones anatómicas, hemos hecho en 18 casos abordajes laterales a la ilíaca izquierda, como el de este ejemplo, que parece un L4, L5, pero sin embargo es un L5S1. No pudimos entrar por aquí porque se bifurcó muy rápido. Entonces el árbol vascular es muy rígido y para evitar tracciones, usted empieza a buscar otras posibilidades. Y en vez de traccionar esto para tratar de llevar esto hasta acá, fíjense que en la foto se ve que esto es ya estando inerte, se ve como rígido, no hay ningún doble. Entonces, intentar traer todo esto para acá sería algo pues que con nuestra experiencia sabemos que vamos a producir una lesión vascular. Entonces, tratamos de disecar el psoas para tener una ventana más o menos propicia y para colocar un implante. Y solamente un caso hemos tenido que disecar entre la vena y la arteria con disecciones, con bengoleas, para entre estas dos estructuras tratar de meter. Fue uno de los casos más complejos, pero no nos permitía ni un abordaje lateral ni un abordaje entre las dos ilíacas. Y era una vena muy grande porque dependiendo de dónde se bifurque, la pierna de esa bifurcación será más corta o será más larga. Si es más larga, es más fácil de movilizar los vasos. Si es más corta, no. Entonces, en ese caso había una bifurcación muy precoz acá y esta vena era muy gruesa y era una vena muy corta y no permitía su movilización. Entonces, entramos entre los dos vasos. ¿Cómo evitar las lesiones venosas? Bueno, con el conocimiento perfecto de la anatomía. Todos estos casos, como lo aprendí del maestro Pimenta, pues los abordajes lo hago yo. En la mayoría de los casos hay un cirujano para que me ayude y esto es una cosa que yo se lo agradezco mucho a mi gran amigo que falleció porque me dio esa confianza de si había una lesión vascular, él me permitía y me enseñó cómo repararlo, cómo hacer bypass y me dio esa gran confianza como para saber, de hecho, más o menos unos 500 casos lo hemos hecho sin la presencia de cirujano, como estamos trabajando acá en el Ecuador y trabajamos en Dominicana y en muchos sitios, lo hicimos en Panamá, etcétera, sin la presencia de cirujanos de abordaje, porque el abordaje aprendimos a hacerlo nosotros mismos. Sin embargo, mi recomendación es para la gente que comienza, mi recomendación es que aprendan a hacer su abordaje, pero que cuando la gente comienza, que se hagan acompañar de alguien de experiencia y que los ayude con una complicación. Porque las complicaciones vasculares son importantes y si no hay esa posibilidad de solventarle en unos 3, 4 minutos, el paciente puede fallecer. Entonces, el conocimiento fundamental de la anatomía es importante para todo esto que estamos hablando, pues. El reconocimiento de complicaciones potenciales, el reconocimiento de volumen vasculares, el reconocimiento de estructuras vasculares, etc. Reconocimiento rápido de adherencia de venas nutricias, especial importancia en la cara dorsomedial de la vena ilíaca izquierda. Otra cosa que parece insignificante es utilizamos una hoja de bisturí 11 y la cambiamos cuando hacemos más de un disco. ¿Por qué? Eso pareciera ser una anécdota, pero no lo es. Disculpa. Ok, no lo es, porque encajar el bisturí en la profundidad del disco evita en algunos casos de disco parcialmente calcificado que cuando usted vaya, pero tiene que tener una técnica de cómo va a cortar el disco. Si usted está en el espacio L5S1, usted debería comenzar con el filo del bisturí hacia este lado, colocándole el dorso del bisturí hacia los vasos. En algún momento, cuando comenzamos a hacer
reemplazo discal total, hacíamos una solapa. Cortábamos el anillo acá y con el bisturí hacíamos este corte y hacíamos 2 lengüetas. Y con unas suturas las separamos una de otra y servía cierta protección. La idea no era de darnos protección al cortar el disco, sino que cerrarlo en la posibilidad de revisar el disco artificial si este se dislocaba y que hubiese menos adherencia entre el anillo y las estructuras vasculares. Pero eso no servía de nada. Cuando usted iba a revisar un disco, eso era una fibrosis que no se identificaba absolutamente nada. También se usaron antifibrinolíticos, pero nada de eso funcionó. Entonces, volviendo al momento del corte del disco, incluso en el corte del disco usted está haciendo prevención de daño. Usted agarra la espalda del bisturí y está en la proximidad con la estructura vascular y corta con el filo. Y cuando va llegando más o menos a este sitio, vuelve a voltear el filo para que el domo, para que la espalda del bisturí esté en contacto con el vaso del otro lado y tenga menos chance de cortarlo. Sin embargo, aún con nuestra experiencia, me pasó una vez que con un bisturí de estos, pues lamentablemente estos bisturí de mala calidad, ya era el segundo disco, había perdido filo y el anillo estaba calcificado. Entonces, cuando clavé el bisturí, iba cortando, saltó el bisturí y corté la vena ilíaca. Bueno, sangre, la suturé y no hubo ningún problema. Pero por esta razón es que me refiero a usar una hoja de bisturí 11 y que cuando usted supone que ha perdido algo de filo, cambiarla. Porque mientras el bisturí corte, usted va a tener menos posibilidades de que el bisturí se salga y corte a las estructuras vasculares que tiene al frente, que no son nada despreciables, son la vena ilíaca o es la bifurcación de las ilíacas, etc. Lesiones venosas de los vasos anastomóticos. Esto, la resonancia magnética cambió la historia de los diagnósticos. Fíjense cómo en una resonancia, en un corte sagital, se ve perfectamente las venas anastomóticas, los vasos anastomóticos. Este trayecto que tiene este vaso es lo que le digo que se conecta con una vena que está subiendo aquí arriba, que es la vena lumbar ascendente, que está dibujada acá. Entonces, las anastomóticas las venas, en este caso, van o de la vena ilíaca izquierda, o de la vena ilíaca primitiva, o de la vena cava. Y van hacia esa vena que no se ve, que está dentro del músculo psoas, que se llama vena lumbar ascendente, que es tributaria del sistema hemiácigos. Pero es importante conocerla. Entonces, habíamos dicho que es importante el manejo de los vasos anastomóticos de las venas lumbares, que las hay una por cada vértebra. Esta es la llamada iliolumbar, esta, que tiene una disposición oblicua a diferencia de las horizontales, que son las que están por encima. Y usted debe saber cuando se encuentra abordando estos discos que si usted ve los vasos anastomóticos de arriba está muy alto. Ese es otro dato, ¿no? El otro dato es que usted no debería verlo. Esto más o menos haciendo una analogía topográfica en la columna ósea, estaría en relación con la superposición del pedículo en la rayos X. O sea, si usted ve, le hace una proyección lateral, el pedículo estaría aquí. Entonces, si usted hace un abordaje y va a colocar sus separadores, es decir, un separador aquí, traccionando toda esta vena para allá, y un separador aquí, traccionando toda esta vena para allá. Pero cuando usted coloca esto, ve la vena anastomótica, generalmente está colocando su separador muy alto, innecesariamente alto, y esa posición anatómica de ese separador está generando mucha tensión sobre esta vena. Entonces, lo más recomendable es que si usted la ve,
no siga insistiendo, no trate de coagularla, no se mete en problemas innecesarios si no la tiene que coagular. Y si usted la ve es porque está haciendo tracción sobre ella, porque si usted la ve es porque su separador está muy alto. Entonces trate de moverlo un poco más hacia abajo y eso le va a quitar tensión a la vena. Porque como dije antes, las posibilidades de una tensión excesiva es que se despegue la anastomótica de la cara inferior de la vena, bien sea de la bifurcación, de la primitiva o de la cava. Y eso produciría una lesión venosa importante. Entonces, la otra cosa, si usted tiene que ligarla, coagularla, pues hágalo en una posición equidistante entre lo que usted cree, donde está la vena lumbar ascendente y donde está la estructura vascular mayor. Por lo que dijimos antes, para evitar que se retraiga y que no la puede coagular o no la pueda clipar y que es un sangramiento activo. Aquí de menos importancia que de este lado, evidentemente. Aquí vemos la vena sacra media saliendo no de la bifurcación, sino de la ilíaca izquierda. Esta es la iliolumbar y estas son las anastomóticas lumbares. Aquí vemos una foto donde no es infrecuente en pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente por vía posterior, disectomía sin instrumentación o con instrumentación, o pacientes que hayan tenido discitis. Esto que se ve acá, pues que es una adherencia, es una fibrosis que está pegando a la vena ilíaca. Esto es un abordaje para 4-5. Supongamos que estamos acá. Y este es el doblez de la vena que deberíamos tratar de hacer para que la vena movilizarla hacia la parte más lateral para tener la línea media del disco para poder tener una ventana quirúrgica importante. Entonces, en estas adherencias, fíjense como la vena está totalmente pegada. Entonces, el trabajo minucioso es tratar de despegarla sin lesionarla. Bueno, como bien sabemos los neurocirujanos, estamos acostumbrados a las disecciones. El truco de esto es el mismo truco para la cirugía de tumores y de aneurisma, es tratar de disecar y en este caso es así, coagulamos el disco, esta banda de adherencia se va a retraer, usted la corta y luego la va disecando con el disector y con un poquitico de buena voluntad, pues produce o permite este desplazamiento necesario como para que este nivel vaya hasta acá y usted tener esta gran ventana. Cuando hay lesiones parciales de la vena, pues lo más inteligente es tratar de trabajar lejos de la vena. Eso lo podemos hacer disecando un poco el psoas ilíaco, separándolo para tener esta ventana a favor del músculo y no a favor de la vena. Porque si ya tiene esa vena con signo premonitorio ruptura, esos cambios de coloración, o nos encontramos con una vena que está muy pegada por un proceso adherencial, pues lo más lógico es que no se siga metiendo por ahí y que lo que trate es hacer una nueva vía disecando a favor del músculo psoas ilíaco. Otra cosa de importancia son las vértebras de transición. En las vértebras de transición, lo que permite que una cirugía sea fácil o sea compleja en la disección son dos cosas. Una, la longitud de la vena iliolumbar, porque si es muy corta, la bifurcación está pegada. Y la otra cosa es a qué nivel se bifurcan los grandes vasos. Si una bifurcación es muy precoz, o sea, es una bifurcación muy alta, acá usted tendrá un abordaje muy sencillo para el E5S1. Pero si la bifurcación es baja, usted tendrá muy fácil para el E4-L5, pero muy complejo para el E5S1. En las vértebras de transición hemos visto que todos, porque no es un L5-S1 ni es un L4-L5 clásico. Entonces, como el L5-S1 es un disco no viable, usted va a hacer generalmente, va a trabajar es el L4-L5. O si tendría que trabajar el L4-L5, tenga por certeza que va a tener una cirugía difícil. Porque ya no sería L5-S1, sino se va a comportar ni siquiera como un L4, L5 clásico, sino como una posición intermedia. Y la bifurcación de la ilíaca generalmente en las vértebras de transición está sobre el disco. Entonces,
cuando usted vea una vértebra de transición, usted sepa que difícilmente va a poder colocar un disco artificial, porque para colocar un disco artificial necesita el isocentro del disco y muy difícilmente usted va a tener una buena posibilidad de retraer ese árbol vascular hacia el otro lado para conseguir todo el centro del disco. Si usted va para un ALIF, también debe ir preparado porque sabe que tiene que hacer una ventana lateral en vez de insistir sobre el árbol vascular porque lo va a romper con certeza. Entonces, lo más lógico es que usted lleve en su mente la posibilidad de colocar una caja con una aplicación extremo lateral, es decir, en el arsenal de las posibilidades de esa prótesis debe haber una prótesis con un orificio lateral para que la vía se le haga más fácil. Hemos hecho modificaciones en prótesis para este tipo de casos. Entonces, ya cuando usted vea una vértebra de transición, usted sepa que trate de no insistir con la vena porque las posibilidades de ruptura son muy altas. Hemos tenido también, bueno, aquí dice fundamental la longitud de la vena iliolumbar, los reemplazos discales totales comprometidos en vértebra de transición por la razón que estoy argumentando, y hemos tenido una lesión de la vena renal izquierda, esta vena, gracias a Dios, fue una lesión parcial, pude colocar un clip en la lesión, se le hizo una arteriografía posteriormente y el flujo, una arteriografía con fase venosa, y el flujo estaba conservado y no hubo problema. Pero los abordajes altos para L1, L2, la complejidad son los vasos renales. Los vasos renales y la última costilla. Esto es uno de los casos donde vemos que los abordajes lumbares sirven para casi todo. Este es un caso que se hizo en una residencia de un hospital del interior. Y gracias a Dios tengo la posibilidad y el honor de ayudar a varios posgrados en toda la geografía de mi país. Y este es un caso donde se hizo en uno de esos posgrados por los residentes. Y vemos cómo a este nivel, en el 5S1, trataron de colocar una caja vía TLIF, con abordaje transforaminal, y vemos que la caja, pues, totalmente está fuera del espacio discal. Vemos cómo la caja le colocaron sus implantes, sus tornillos transpediculares, solamente hicieron, por razones que ellos creyeron, hicieron una fijación intersomática o intentaron hacerla en el E5S1, pero el implante quedó fuera del espacio discal. Recordando la anatomía, aquí está el músculo psoas-ilíaco, pero aquí también está la bifurcación de la ilíaca o la ilíaca izquierda. Entonces, el planeamiento para la resolución de complicaciones es fundamental. Hicimos entonces, para esa planificación, las posibilidades de que el implante estuviera aquí eran lógicas, porque vemos dónde está el implante, y si está aquí, ahí las posibilidades son, una, que el implante haya hecho una lesión vascular contenida, es decir, un pseudoaneurisma, y cuando fuéramos a tratar de remover el implante, pues se rompiera todo eso. Esa era una posibilidad que no queríamos tener, ¿no? Entonces, en el planeamiento, lo que hicimos fue, hicimos una disección del disco, de lo que quedaba del disco, que era bastante porque estaba en una migración errática la caja, y pues sin mover nada de acá, nuestra primera hallazgo es que la caja no estaba. Evidentemente, estábamos aquí, hubiésemos querido que la caja estuviera aquí, que como respuesta a nuestras oraciones, que la caja estuviera aquí, pero no estaba. Estaba exactamente como se veía en la tomografía. Entonces, hicimos una disectomía completa para en la planificación de lo que viene ahora. Entonces, pensando que la caja está aquí, como de hecho estaba, por detrás de las estructuras vasculares. Aquí está la vena ilíaca y aquí está la arteria ilíaca. Entonces hicimos una disección del psoas. Levantamos el psoas, hicimos también una disectomía
por este lado y tocamos la caja. Pero como imaginamos, la caja está trancada de alguna forma con la curvatura de las dos vértebras, el acuñamiento que se produce. Entonces lo que hicimos fue colocar un dilatador acá, un dilatador lo suficientemente grande, de 14 milímetros, para desenclavar la prótesis y luego con un gancho alar la prótesis pasando por debajo del árbol vascular y la pudimos sacar por debajo del psoas. Entonces, con esto quiero decir que el planeamiento es fundamental, pero el conocimiento de la anatomía es aún mayor. Otra de las cosas de importancia son las listesis líticas. En las listesis, las de mayor traslación son las listesis líticas. Y digo las listesis líticas para referirme a la listesis en el E5S1, que es donde son más frecuentes. Porque existe un plexo presacro en este tipo de pacientes que no aparece en otro tipo de pacientes. Es decir, si usted tiene una listesis L5S1 y va a hacer un abordaje anterior, sepa que puede tener un conflicto, y este sangramiento sí es de importancia. Es un sangramiento que se produce, es un plexo circunferencial que está en la cara anterior del sacro. Es decir, está aquí. Es un plexo que se produce acá, pero en los casos de listesis, el plano del sacro es mucho más, o sea, como la vértebra está desplazada, hay un acantilado en la cara anterior del sacro. Cuando usted ve esto acá y va a colocar un separador aquí, cuando va a colocar este otro separador aquí, el plano es muy declinado y no ve el hueso. Entonces, las posibilidades de que usted ponga la punta del separador sobre ese plexo presacro le va a ocasionar un sangramiento que no se puede tener, porque es una conminución de vasos sanguíneos que produce un sangramiento excesivo que puede llevar a una complicación mortal del paciente. Dos son los consejos. Coloque el paciente en Trendelenburg. Eso hace que la cara anterior del sacro se levante hacia los ojos del cirujano y le permite colocar el gancho, el clavo del separador a simple vista, para que no lo coloque sobre una estructura vascular. Entonces, son esas dos recomendaciones. Tanto es la inclinación, para que tengan una idea, y por eso que tengo la foto, tanto es la inclinación del sacro en este tipo de pacientes, que este orificio de más que le hice a esta paciente fue para implantar. Es decir, para poder implantar y llevar el implante y martillar en el eje mayor de la vértebra, había que hacer una incisión más abajo, pero como recomendación, en este tipo de casos, no centre su incisión en el disco L5S1, céntrelo por debajo del promontorio para que no tenga esta complicación. Para dos razones. Una, vea mejor el plexo presacro que se establece en este tipo de pacientes, y dos, para el momento de la implantación. Bueno, lo que hicimos aquí fue, en ese orificio pasamos el vástago del implantador de la prótesis. Por dentro colocamos la prótesis, implantamos y luego sacamos y luego se suturó. Entonces, cuando hay listesis mayores de grado 2, tiene que tener en la mente que puede tener una lesión vascular importante de un plexo neoformado que se encuentra en la cara anterior del sacro y que debe, uno, marcar por debajo del nivel de L5S1, incluso por lo menos unos 2-3 traveses de dedo por debajo del disco, y para que no tenga problemas para el momento de la implantación. Aquí en este trabajo dice en 1.310 pacientes que se operaron entre el 97 y el 2002, hubo trombosis de la arteria ilíaca izquierda, el 0,45% de los casos, y 19 casos de lesión venosa mayor. Trombosis de ninguna arteria hemos tenido, gracias a Dios. En este otro trabajo de Cole,
la complicación, de cómo evitar las complicaciones y el manejo de estas en el abordaje lumbar. Hay trombosis de la arteria ilíaca izquierda, laceraciones de la vena ilíaca común, de la vena cava inferior y de la vena iliolumbar. O sea que no son infrecuentes. Ahora, lesiones trombóticas venosas. Hemos tenido un caso y nos dio la suficiente experiencia como para que no nos pase de nuevo. Era un caso parecido a esto. Este es un implante que está colocado en L4, L5, pero fíjense la necesidad que hay de retraer la vena para conseguir una línea media. La línea media está aquí. Si no hiciéramos esta exagerada retracción de la vena, no podríamos tener acceso a ese abordaje. Y eso se debe a un anclaje de la bifurcación que está por debajo, o sea, la bifurcación está anclada por debajo del nivel del disco. Imagínense cuando está anclado a el nivel del disco como en la vértebra de transición, es mucho más complejo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, cuando evidenciamos este conflicto, es este pin, que es un separador, que sería el separador, que es el separador de colocar con más peligrosidad, con más riesgo, que es el del tercio superior de L5, o sea, colocamos un pin aquí y un pin acá. O un pin acá, generalmente el pin acá, y esto lo dejamos solamente con 3 separadores. Pero este pin, la recomendación es cuando tengamos este conflicto de una vena que está muy pegada, es removerlo cada 10 minutos. O sea, hacer que ese flujo venoso sea permanente y que no pase, además que tiene que ser rápido, una disección rápida, un trabajo del disco rápido, que tiene que resolverlo en 30 minutos, toda la cirugía, pero si usted ve este conflicto, no pasar más de 5 o 7 minutos con esa vena retraída para evitar los riesgos de una trombosis venosa. No tenemos lesiones trombóticas arteriales, como dijimos, y este es un caso de una lesión venosa, de una trombosis venosa. Visión en ángulo recto es porque la iliolumbar es muy corta o la bifurcación está muy cerca del disco. Tracción intermitente de los vasos aflojando el pin separador. Quise colocar separador. Lesiones arteriales. Abordajes para L5S1, los vasos sacromedio en mujer u hombre. Con esto me quiero referir lo que dijimos antes. El manejo de los vasos sacromedio para nuestras experiencias es distinto si es varón o hembra, por la posibilidad de la eyaculación retrógrada. Si es mujer, bueno, a mano alzada coagulamos, clipamos y coagulamos, o solamente coagulamos. En el hombre, a mano alzada, liberamos, clipamos y cortamos, no coagulamos en el varón. Puede haber una lesión de la vena ilíaca izquierda, puede haber una lesión de la ilíaca. Tuvimos una lesión de aorta que casi el paciente muere por un manejo mal de la anatomótica arterial de L3. La instrumentista me pasó el clip, me pasó la pinza, con las lupas pues es muy difícil ver y no tenía clip. Entonces cuando fui a clipar, se le había caído el clip. Cuando fui a clipar, rompí la anatomótica lumbar que se retrae mucho más rápido y le hizo un hueco a la aorta de dimensiones dantescas, con la pérdida de casi toda la volemia en un espacio de 2 minutos. Gracias a Dios pudimos, coloqué la mano, agarré la aorta con la mano y mi ayudante pudo colocar un clamp de aorta. Este paciente salió con eyaculación retrógrada porque tardamos aproximadamente como unos 30 minutos con un clampeo de la aorta abdominal. Pensamos que hizo isquemia. Este paciente recuperó su eyaculación retrógrada en menos de 3 meses. Pero una lesión de aorta puede suceder o una lesión directa de la aorta o, como este caso, pues una lesión de la anatomótica que le hace un orificio en su conexión con la arteria y el caudal de sangre que maneja la aorta es una cosa que da náusea. Lesiones viscerales. No tenemos lesiones viscerales, gracias a Dios, pero la resonancia nos permite ver anomalías. Por ejemplo, este riñón descendido en toda la cara del disco L5S1. Yo quise operarlo, pero el paciente no. Porque pensé que se podía hacer, pues. Pero bueno, no se dio esa cirugía. Pero
Reconocer una anomalía como esta da la posibilidad al cirujano de ir con una mayor preparación y una mayor identificación de complicaciones potenciales. Si tuvimos una lesión del uréter izquierdo, aquí vemos en la urografía cómo se pierde el contraste, fue en un paciente donde íbamos a colocar un disco artificial, el plano quirúrgico era muy malo, estaba muy duro el paciente, coloqué el pin de la línea media, el pin de la línea media estaba muy obliterando el uréter, sabíamos que ese uréter estaba un poco tenso, en ese momento no teníamos la experiencia como para manejar esa situación mejor. No se cortó el uréter con el bisturí, pero esa isquemia fue lo suficiente como para que se desvitalizara y se perforara, y al día siguiente, en ese tiempo, gracias a Dios, colocamos Portovac, drenajes, y salía un líquido amarillento por el drenaje. Le hicimos un citoquímico y le hicimos el urograma y vimos pues que había una lesión de uréter. En este trabajo, pues, dice la lesión del uréter después del abordaje lumbar anterior. Un caso reportado en 1996. Aquí vemos con claridad, muy pocas veces nos enfrentamos con esto, ¿no? Es un uréter muy corto, muy rígido en el abordaje. Generalmente el uréter izquierdo se nos demuestra muy fácil de evidenciar y con una longitud muy cómoda para desplazarlo. Generalmente está adosado, no está dentro del peritoneo, pero sí está en esa hoja del peritoneo adosado a ella. Pero en este caso, y por eso fue que tomamos esta foto, vemos un uréter congelado. Suponemos que es un uréter que entró a la vejiga muy rápido y está pegado. Entonces lo que hicimos fue dejarlo del lado del psoas con mucho cuidado para no cortarlo con el bisturí, porque estaba ahí, y trabajar el disco como si o sea, no llevando al uréter hacia la línea media, sino dejándolo ahí con mucho cuidado. Vean cómo está la bifurcación aquí. Es un disco para L4, L5. Pero esto puede pasar. Si usted se encuentra con un uréter corto o con un uréter rígido, no intente movilizarlo, porque lo puede desvitalizar y se le puede perforar 24 horas después. Entonces déjelo ahí, véalo a cada momento, véalo, no le coloque ni gasas ni nada, porque lo puede cortar, es mejor verlo y saber que está ahí y a cada momento revisarlo para evitar una lesión. Lesiones neurológicas. No tenemos lesiones radiculares, sin embargo están descritas. Tenemos 3 casos de eyaculación retrógrada, 2 de revisión de discos artificiales y 1 con esta lesión de la uretra abdominal por una lesión de la anastomótica arterial de L3. Y la lesión del génito femoral es no la lesión de la lesión completa. El trauma del génito femoral produce neuralgia muy dolorosa al testículo o al labio mayor ipsilateral. En este caso, nuestros abordajes son izquierdos. En este trabajo habla de las complicaciones sexuales del abordaje. En 1984 reporta una incidencia de 0.42% de eyaculación retrógrada, Tiusanen un 17,5%, que es inaceptable, pero es que sus 40 pacientes fueron todos por abordajes transperitoneales. Perdón. Aquí vemos entonces cómo cadenas simpáticas, que son bien fáciles de evidenciar por encima de la bifurcación a ambos lados o en el lado interno del músculo psoas ilíacos transcurren, se ven los ganglios de la cadena simpática, se ve la cadena simpática, pero cuando pasa por encima de la bifurcación de la ilíaca se forma el plexo hipogástrico superior, que como dije antes es muy rico en la vecindad de la bifurcación de los grandes vasos. Entonces, ¿cómo evitar que su paciente masculino salga con una eyaculación retrógrada? Bueno, una es evitar la disección en la vecindad, si no es necesaria, en la vecindad de la bifurcación de la ilíaca. 2, el manejo de los vasos presacros en el varón. Levántelos, diséquelos, levántelos
clípelos y córtelos, no los coagule. Y el abordaje, por favor, hágalo. No lo haga directamente en la línea media, sino hágalo de lo lateral a lo medial. Lesión neurológica. El síndrome post-simpatectomía en nuestros pacientes femeninos es muy alto, porque con la rapidez y le damos menos atención a algo que sabemos que es reversible, que es el síndrome post-simpatectomía. El síndrome post-simpatectomía es el trauma de la cadena simpática por encima de L4, L5. No se traduce en eyaculación retrógrada en el varón, sino en los dos sexos se traduce en la sensación de llenado pletórico del lado donde está traumatizada la cadena simpática. Por esta razón, los pacientes refieren mayor oscuridad, es más oscura la piel del lado izquierdo en los abordajes izquierdos y la sensación de más calor de la pierna izquierda. Ellas generalmente lo refieren al contrario, dice que la pierna derecha está más fría y es más pálida, y en realidad le referimos que es todo lo contrario, que es la pierna izquierda que está más oscura y está más caliente. Generalmente se revierte en un lapso no menor de 30 días. Mayor frecuencia en las mujeres en nuestra casuística, por lo que dijimos antes. Tenemos un caso persistente después de los 6 meses, pero que mejoró con medidas antiembólicas porque mejora el tono venoso. Se produce todo esto es por la pérdida del control del tono venoso por la disminución del tono simpático. Han sido en algunos casos descritos síndrome regional complejo, gracias a Dios, en nuestro caso no. En este trabajo, sobre el riesgo de simpatectomía después del abordaje, se le hizo termografía para ver el aumento o la diferencia de calor entre los dos miembros. El estudio retrospectivo de 28 pacientes con ALIF se encontró usando termografía el 0.5% en los abordajes de L5S1 y 15% por encima de L5S1, como dijimos antes, porque la lesión es por encima de la bifurcación, antes que se forme el plexo hipogástrico superior. Pero las alteraciones subjetivas, a pesar de que la termografía era de 15%, la sensación que tenía el paciente era del 32%. O sea que sí son importantes, gracias a Dios son reversibles. Subsidencia del implante. Tenemos 5 casos, ya son 6 casos. Tenemos un caso acá en Ecuador de un paciente de 45 años, pero con una insuficiencia de testosterona que produjo un daño insospechado por su edad. No le hicimos, no está en el protocolo hacer densitometría por debajo de 50 años, pero sí tuvimos en el L5S1 una subsidencia. La mayoría de los casos son L4, L5, está relacionado con el índice en los mayores de 30% son más frecuentes. Puede o no haber lumbar, pero puede o no haber dolor lumbar, pero cuando está presente va cercano a los 3 meses del postoperatorio. No interfiere en la rata de fusión, indiscutiblemente sí interfiere con la lordosis segmentaria y sí interfiere con el volumen foraminal, o sea, con la foraminotomía indirecta. Para Peppelman, el tamaño influye en la aparición de la subsidencia. En este trabajo dice que los implantes por encima de 11 milímetros son más propensos a producir subsidencia. Y King dice que la masa ósea y su calidad es el principal factor. Vemos cómo este es este mismo paciente, vemos cómo se termina fusionando igual, con disminución de la altura, con pérdida un poco del balance en el eje sagital, con pérdida de la altura discal del tercio posterior, pero igual se termina siendo un gran callo de fusión. Vean cómo el implante de abajo se hizo un excelente callo de fusión. Y aquí vemos el gran osteofito en relación con la subsidencia. Migración del implante. Bueno, la culpa es generalmente del cirujano porque hace malas carpintería y produce osteotomías indeseadas. Se pierde esa congruencia entre el implante y el hueso y eso puede promover, si la subsidencia no es importante para que se quede encofrado en el hueso, el implante se puede mover, pero la mala escogencia del tamaño del implante o de su ángulo de lordosis es la principal causa
por lo menos en la casuística de Stanalone. Fíjese cómo es contradictorio. Uno de nuestros pocos casos con 360 migró. Inestabilidad mecánica no diagnosticada. Bueno, este era un paciente con una listesis grado 2, de 1 para 2, degenerativa. Le colocamos el implante, le hicimos una fijación unilateral transpedicular y sin embargo se movió un poco más de lo que queríamos. No lo revisamos porque en su control radiológico terminó fusionando. Este es uno de los casos donde la implantación queda un poco lateral porque en este paciente tuvimos una lesión parcial de la ilíaca y en fusión el implante en la línea media no es tan necesario. Es mejor evitar una lesión vascular que puede llevar a la muerte del paciente que tener una rayos X con una fusión, porque tampoco hay una escoliosis compensatoria en este tipo de pacientes. Vean, un gran callo de fusión donde no tuvimos la necesidad de revisarlo. Y en algunos implantes, por ejemplo, en el disco artificial, el precursor de todo, el Charité, que fue sacado del mercado porque era un disco no contrañido y producía mucha inestabilidad en rotación y eso generaba estrés sobre el istmo y terminaba fracturando el istmo con migración del implante. Hemos revisado dos reemplazos, o sea, 2 discos artificiales y un ALIF. Este fue el primer caso que revisamos. Vean, un Charité bastante bien colocado. Sin embargo, a los 2 años tuvo un accidente de tránsito y se dislocó. El polietileno se va hacia atrás. La paciente con poco dolor, pero ya con ese estrés, con esa imagen en la rayos X, y decidimos pues retirarlo 2 años después con ese nivel de fibrosis. Tuvimos una lesión importante de los vasos ilíacos, incluso de la arteria ilíaca, que terminó en bypass. La paciente tuvo una complicación, un shock hipovolémico importante. En el planeamiento de la cirugía era hacer un 360, colocar una caja de ALIF y hacer una fijación transpedicular. Pero las condiciones críticas de la paciente hizo que se abortara la vía posterior y lo único que se me ocurrió fue esto: colocar el implante, pasar un tornillo 5.5, pasar otro tornillo 5.5 y trancar la caja, porque indiscutiblemente la caja podía quedar floja a pesar de lo grande que es una caja, por lo menos una caja 12, pero por la lesión de las plataformas por donde estaba el plato del Charité, podía quedar el riesgo de que la caja quedara floja. Entonces ya se salió el disco, después se iba a salir la caja. Entonces, para quedar un poco con la conciencia un poco tranquila, se me ocurrió hacer esto. Ya esa paciente tiene más de 10 años de operada, hizo una fusión bien establecida, asintomática, gracias a Dios todo bien. Pero fue algo que tuvimos que hacer y tuvimos que inventar porque no tuvimos la posibilidad de hacer los 2 tiempos quirúrgicos por lo precario del estado de su perfusión y por el volumen de sangre perdido. Otras complicaciones: los hematomas de pared no son infrecuentes, son mucho más frecuentes en pacientes obesos, son mucho más frecuentes en los pacientes donde, a pesar de ser obesos, queremos hacerle incisiones muy abajo, que necesitamos que la separación entre el tejido adiposo sea mucho más grande, porque si hacemos una incisión abajo cercana de la sínfisis púbica y vamos a hacer 5.1 o 4.5, tenemos que dissecar mucho espacio hasta llegar arriba y eso genera mucho espacio muerto y eso es el terreno fértil para que se coleccione un hematoma. También es bastante frecuente en los pacientes. Tuvimos un caso reciente en marzo, una paciente con un síndrome antifosfolípido que tuvieron que anticoagularla. Esa paciente tuvo un hematoma de pared. Generalmente los hematomas de pared se resuelven sin necesidad de reintervención, sino con punción. Cuando
Cuando ya se transforma en un seroma, usted puede sacarlo en 2, 3 sesiones sin ningún problema. No hemos tenido infecciones ni profundas ni superficiales, no hemos tenido colecciones linfáticas, están descritas colecciones linfáticas. Tenemos 3 casos con atrofia de la pared abdominal. El consejo es, cuando estemos disecando el músculo recto abdominal, no traccionar mucho hacia la línea media para no lesionar los vasos epigástricos. Si usted lesiona los vasos epigástricos que transitan entre el tercio medial y el borde medial por debajo del músculo recto abdominal, usted si tracciona mucho lo va a lesionar, y si lo lesiona tiene que coagularlo, y si lo coagula disminuye el riego sanguíneo del músculo y el músculo se atrofia. Y en mujeres delgadas pues tiene cierta connotación estética. Eventraciones, tenemos 7 casos. La recomendación es no ir en la incisión de la hoja anterior del recto anterior tan lateral, porque es una zona menos irrigada y la aponeurosis menos densa, y las posibilidades de que se haga una eventración son mucho mayores. Pero usted puede sospechar cuáles son los pacientes que le van a hacer eventración, y ya lo sabemos: los fumadores, los tosedores crónicos y las pacientes que vienen de una post-dermolipectomía. La dermolipectomía produce una lesión importante de la aponeurosis, la debilita considerablemente. Entonces, en estos casos, usted vaya preparado o para ser exageradamente cuidadoso en el cierre de la aponeurosis, o para un cierre primario con una prótesis, o sea, con una malla. No tenemos hidronefrosis, y digo esto porque hay un trabajo donde se escogieron 85 pacientes, porque en la cirugía ginecológica se han demostrado que hay lesiones tardías del uréter, lo que genera una hidronefrosis. Hay una estenosis del uréter y genera una hidronefrosis compensatoria. Sin embargo, se hizo este trabajo entre el 2008, Park, y el 2012 se escogieron 85 pacientes que habían sido por abordaje lumbar artificial. A diferencia de la cirugía ginecológica, el abordaje lumbar anterior no predispone a hidronefrosis. Pseudoartrosis, no tenemos pseudoartrosis, solamente tenemos control en 353 pacientes. Hacemos tomografías coronales, sagitales y axiales al año para ver el grado de fusión. El 88% de nuestros pacientes, ese grado de fusión va de la mano con la evolución satisfactoria del paciente. Tenían un índice de Osvestri por debajo de 26, o sea, estaban sin discapacidad al año de la cirugía, una fusión consolidada en todos los casos, y a pesar de la crítica que puede llevar esto, solamente usamos osteoconductores. Usamos hueso autólogo en pacientes jóvenes y con listesis lítica, y usamos en algunos pacientes PRP, plasma rico de plaquetas. Aquí vemos fusiones tan bonitas como estas, pues. Fíjense la línea vertebral posterior cómo se conserva, con excelente balance en el eje sagital. Bueno, y vemos fusiones estableciéndose y ya fusiones establecidas. Hemos tenido 3 lesiones durales. No son infrecuentes las lesiones durales, pero traje esta foto porque en toda esa casuística, antes, cuando hacíamos reemplazo discal total, o sea, cuando hacemos discos artificiales, quitamos el ligamento. Antes, cuando hacíamos ALIF, quitábamos el ligamento, porque era la forma de saber que estaba totalmente descomprimida. Sin embargo, el doctor Paul McAfee, en relación con el lanzamiento del disco PCM, el disco cervical PCM, que tuvimos el honor de compartir también el estudio piloto, hizo un trabajo sobre el papel de importancia que tiene en la construcción la presencia del ligamento sagital común posterior. Entonces, ya no lo quitamos. ¿Cuáles son los pacientes donde podemos tener lesión dural? Los pacientes que están con espaldas fallidas, con abordajes posteriores, porque hay fibrosis y usted hace una distracción excesiva para
conseguir una mejor distracción, puede romper esa fibrosis y hacer una pérdida de líquido, una lesión dural. Pero sobre todo hemos visto 5 pacientes con ausencia o por lo menos con discontinuidad del ligamento. Es decir, abordamos, quitamos el disco y nos conseguimos con la duramadre directamente. Y cuando revisamos estos casos, vemos que sí se pueden predecir. Fíjense cómo este disco está extruido y no hay ligamento. Este es uno de los casos. No tuvimos lesión dural, pero lo traigo a colación porque usted puede encontrarse con la discontinuidad del ligamento y si usted es muy agresivo, no tiene la experiencia, puede romper la duramadre. Romper la duramadre no es un conflicto. Generalmente no hay fístula y la pérdida de líquido se controla colocando un gelfuan con un hemostático acá y luego que coloca el implante, esa presión que produce el implante para la fuga de líquido cefalorraquídeo. Este es un trabajo sobre complicaciones en 265 pacientes. Perdón. Lo que pasa es que no le termino de leer aquí. Este es un trabajo donde habla sobre la morbilidad es más alta cuando el cirujano espinal hace los abordajes o cuando lo hace un cirujano de abordaje. En realidad, este trabajo dice que la casuística es igual. Acá dice que es un procedimiento seguro cuando se realiza combinado, bien sea por uno u otro. Lo que es importante es las posibilidades y el conocimiento. Nosotros tenemos a esta altura más de 4.000 casos, hechos gracias a Dios por el mismo cirujano espinal, y nuestra realidad es que nuestra evolución y nuestra casuística tiene muy buenos resultados. Entonces, el consejo es que el cirujano espinal trate de aprender a hacer sus abordajes, pero por lo menos durante los primeros 200, 300 casos se haga acompañar de un cirujano de abordaje o un cirujano vascular. Bueno, este es mi padre que ya falleció con el doctor Pimenta en uno de los viajes a Venezuela. Eso es todo. Espero, César, fue un poco larga, pero espero que haya sido del agrado tuyo, pues, y espero que sea del agrado de los cirujanos de El Salvador y de los que lo puedan ver en la web. Perfecto, Fernando, excelente. Ha sido una presentación donde hemos viajado por todas las posibles complicaciones. Indudablemente que el conocimiento expedito y profundo de la anatomía es importantísimo, no solamente para poder planear quirúrgicamente con antelación el abordaje más idóneo para la colocación de estas cajas por la vía anterior, sino que también inclusive para poder planear el tipo de incisión a nivel de la piel. Ya tú nos diste algunos tips que es importante tomar en cuenta para hacer un poquito más fácil la colocación de estos implantes, tomando en cuenta las variantes anatómicas que pueden presentar la vasculatura, ya sea tanto venosa como arterial y también los plexos nerviosos, pues que van a provocar la tan temida eyaculación retrógrada en el sexo masculino, ¿verdad? Así que eso es importante, pues, y retomando también lo que tú dijiste, bueno, así como inclusive en la cirugía transepto esfenoidal para cirugía de hipófisis, los cirujanos endoscopistas se hacen acompañar del otorrinolaringólogo para hacer el abordaje, ¿verdad? Igual también ustedes a nivel de este tipo de abordaje, pues por lo menos, como tú ya muy bien lo dices, cuando todavía no se ha tenido una curva de aprendizaje adecuada, es importante mejor acompañarse de los cirujanos que nos van a hacer el abordaje, ¿verdad?
y mientras se gana la experticia para poder ya realizarlo sin la presencia de ellos, por lo menos hay que ganar algún tipo de habilidad junto a ellos, pues como ya tú muy bien lo has logrado a lo largo de todos estos años. Yo estaba tomando algunos apuntes respecto a esto, Fernando, solo para los residentes de neurocirugía, exactamente cuál sería, digamos, la indicación precisa para poder utilizar un abordaje anterior eh, con este tipo de implantes. Bueno, me lo preguntas a mí. Yo pienso que todas las cirugías, todas, con la excepción de lo que te dije, de la afectación actínica del reto peritoneo, todas las cirugías, incluso discos migrados, estenosis de canal, o sea, en patología degenerativa de la columna lumbar, todo se puede hacer por vía anterior retroperitoneal, desde L1 a S1. Perfecto, sí. Sí, yo creo de que realmente, por lo menos en nuestro medio acá, el abordaje anterior es bueno, no creo que se esté haciendo. Yo no tengo experiencia en ese tipo de abordajes. Quizás tal vez, porque eh, por lo menos desde mi punto de vista lo veo un poquito complejo. Ya tú lo has dicho, ganando experiencia es mucho más fácil. Me imagino que para el abordaje retroperitoneal, si antes te tardabas una hora, hoy yo creo que ya lo haces en 20 minutos, ¿verdad? Y otros 30 minutos para colocar la caja, pero quizás tal vez el temor del cirujano espinal que no tiene esa experiencia es precisamente todas estos elementos vasculares y nerviosos que se concentran en esa zona, ¿verdad? Y que todos sabemos que una lesión, ya sea venosa, que puede provocarnos una complicación, quizás no en el momento, ¿verdad? Como lo haría una arterial, pero todo eso como que quizás ese temor pues le invade al cirujano evitar escoger ese abordaje y lo hace mejor por la vía posterior. Sin embargo, yo veo que aquí la ventaja que tú tienes con el acceso anterior es que tienes una visual directa de toda la vasculatura. Puedes, a través de los tips que ya tú mencionaste, el de vitalizar, por ejemplo, la pared de la vena, ver la coloración violácea que ya está a punto de romperse, todos esos tips de alguna manera te hacen tomar algún tipo de medida con mucha mayor antelación. Y el problema del abordaje posterior es que no vemos qué pasa con la caja, o sea, la metemos o la introducimos, digamos, a cielo semiabierto, ¿verdad? Y solamente tenemos dirección fluoroscópica, pero no vemos qué es lo que pasa por atrás. Y ya hemos tenido casos, y eso, bueno, personalmente no, pero sí en nuestro departamento ya han habido casos de lesiones tardías, perdón, de funciones por lesiones arteriales y que han sido, digamos, detectadas de manera tardía y en pacientes jóvenes que pudieron haber sido recuperados. Entonces, sopesando y balanceando los dos abordajes, creo que si ganamos más experticia en el abordaje anterior, tenemos la posibilidad de tratar de visualizar directamente todas estas estructuras y tener la certeza de que al final el paciente le va a ir bien, pues, y no por la vía posterior, porque, decir, no vemos, no tenemos una visual como la que tenemos con la vía anterior. ¿Qué opinas al respecto, Sí, Fernando? totalmente, ¿no? Hay varias cosas, no solamente esa que refieres, ¿no? Porque de las complicaciones, la que yo más le temo son a las que no se ven, que son las lesiones de las vísceras, tanto de las vísceras huecas, o sea, generalmente
Si tú tienes una perforación del colon, claro, pues, la única forma que la tenga es por inexperiencia, ¿no? Que con el bisturí cortes el colon, lo perfores. O una lesión de uréter, porque las lesiones vasculares la vas a ver, porque el sangrado es tan profuso que es imposible que no la veas. Entonces, basándose en complicaciones, pues tienes razón. Es mucho más fácil sospechar una lesión o evidenciar una lesión vascular con un abordaje anterior porque inojetablemente la sangre te da en la cara, ¿no? Y desde el punto de vista biomecánico, yo creo que el mejor abordaje, incluso hablando de los abordajes, de los otros abordajes retroperitoneales, es el abordaje lumbar anterior. Y las razones son varias, ¿no? Una es el abordaje donde mejor restauración de la lordosis cementaria se produce, porque cuando colocas la caja biselada de ángulos de lordosis en el tercio anterior de la vértebra, produces la restitución del balance sagital. Uno. Dos, lo que tú acabas de decir, tienes la posibilidad de hacer una preparación del emplay de la mejor forma. Y al quitar esa capa cartilaginosa, la proximidad, la unión íntima entre el hueso sin esa capa y el implante promueve mucho más fusión. La otra cosa es la posibilidad de colocar un implante mucho más grande en el sitio donde se maneja el 80% de las cargas, que es el segmento anterior de la columna. Entonces, mientras tú colocas implantes más grandes, uno, hace mejor redistribución de carga y dos, promueve mejor fusión. Entonces, por todas estas condiciones, yo creo que biomecánicamente, en carpintería y la posibilidad de restaurar lordosis, que es una de las grandes fallas de la vía posterior, porque en la vía posterior, uno, lo que tú acabas de comentar, colocar el implante en el tercio anterior se va a colocar con mucho temor, porque si violentas el anillo, ya te encuentras en la proximidad de los grandes vasos y sobre todo una lesión que no vas a poder controlar porque tienes el paciente boca abajo, aún sospechándola. Tienes que voltearlo rápido para resolver. Dos, la preparación del empleo es a ciegas. No sabes cuánto disco quitaste, no sabes si preparaste el empleo. Generalmente perforas el hueso porque en esa imposibilidad de verlo directamente estás trabajando bajo visión fluoroscópica. Entonces, la otra cosa, no puedes colocar implantes en lordosis suficientemente buena, ni lo puedes colocar en el tercio anterior como para producir una restitución de la lordosis perdida, que generalmente acompaña con los procesos degenerativos. Entonces, y el implante que puedes colocar por detrás, el de mayor volumen, es la vía transforaminal. Entonces, todos esos son ingredientes como para pensar que el abordaje lumbar anterior biomecánicamente y con todas estas características es el mejor abordaje para la columna lumbar. Claro, sí. Siempre cuando tienen, por ejemplo, una listesis de tipo lítica arriba de un grado 2, grado 3, además de acompañar cuando ustedes hacen el stand-alone, pero me dice que le colocas un tornillo hacia el... Hacia no, pero cuando es mayor de grado 2, si hago 360. 360, pero solo Sí, monolateral. sí, unilateral nada más. Pero si hago 360 porque las posibilidades de la migración de la caja son altas, cuando es mayor de grado 2. Claro, perfecto, sí. Obviamente los pacientes, me llama la atención, los pacientes gerontológicos de arriba de 65 años, no sé cuál es el paciente de mayor edad que ha superado. 72 años. Sí, sí, porque, bueno, todas las enfermedades discodegenerativas que se suscitan a esa edad, en el pasado estos pacientes estaban confinados pues a procesos muy dolorosos a nivel lumbar, problemas de estenosis que habían que ser corregidas pues, con cirugía descompresiva también, ¿verdad? Pero ahora con este tipo de procedimientos, yo creo que además de mejorar la biodinámica de la columna, también estos pacientes se ven beneficiados con una mejor actividad física a esas edades, pues que en el pasado era imposible Claro, tener, ¿verdad? claro, hay tips
para este tipo de cirugía en pacientes ancianos. Te voy a dar dos principalmente. Uno, sabemos que este tipo de ancianos, y había una diapositiva, pero no recordé señalártelo, la calcificación de los vasos arteriales está presente. Es decir, no puedes manipular los vasos de la misma forma que lo haces con un paciente joven, porque la posibilidad de una trombosis arterial, como viste en las casuísticas de esos cirujanos, tal vez fue por mal manejo de la arteria. Si manipulas mucho la arteria, las posibilidades que haya una migración de una placa, se fractura una placa y migre y un paciente de eso termine en una amputación, esa posibilidad existe. Entonces, para este tipo de paciente, uno, tratar de manipular lo menos posible las arterias. Y la otra cosa es que la pared de la vena es muy mala para suturar, porque la pared de la vena es de muy mala calidad. Entonces, cuando tienes un desgarro venoso en un paciente anciano, es muy peligroso. Entonces, la recomendación es hacer abordaje lo más lateral posible. Tenemos la posibilidad de desanclar el psoas ilíaco y trabajar lateral. Si la caja queda de un lado, no importa. Es más, yo promuevo que la coloques de un lado. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de paciente se va a acompañar de problemas de hueso, osteopenia, osteoporosis. Además, el tratamiento conducente a la mejoría de su calidad ósea, si colocas la caja con el mayor apoyo posible sobre el ring apofisario, y eso lo puedes conseguir colocando la caja bien lateral, entonces las posibilidades de subsidencia son menores. Entonces son esos tips que tenemos para disminuir la posibilidad de subsidencia, pero también para evitar las lesiones vasculares, que en este tipo de pacientes sí podría ser peor, que sobre todo las venosas, donde no puedas hacer una buena sutura porque la pared de la vena es muy mala. Entonces, los abordajes extremos laterales para estos pacientes ancianos y la colocación estratégicamente de la caja en diferentes sitios ayuda mucho a la disminución de las complicaciones. Claro, perfecto. Sí, hablaste también de la posibilidad de lesiones durales en el proceso de la disectomía también y de preparar el espacio para poder colocar la caja. Pero ¿han tenido ustedes migración de las cajas hacia canal? ¿Y No. cuál ha sido, o si tú sabes cuál ha sido la conducta de otros colegas respecto a eso, por dónde ir a retirarlas, es decir, o qué hacer en ese momento? Sí, es que yo creo que es muy difícil porque estratégicamente nosotros pretendemos siempre colocar la caja en el tercio anterior. Pero hay casos, por ejemplo, donde la tratamos de colocar en el tercio anterior por razones lógicas. Uno es porque al colocarla sobre el anillo apofisario, las posibilidades de que haya subsidencia son menores. Pero también para colocarlas ahí, las posibilidades de dar lordosis son mayores. ¿Dónde nosotros la colocamos más atrás? En dos casos. Uno, donde no estamos seguros, y ese es un truco que se me ocurrió una vez, donde tenía una hernia discal migrada y no la conseguí. O sea, migró y no la conseguí en la ventana quirúrgica que hice. Entonces, lo que hice fue hacer una foraminotomía indirecta más importante, llevando la caja más hacia atrás. Al llevar la caja más hacia atrás, pierde lordosis, pero gana foramen, volumen foraminal. Entonces, ese fragmento migrado probablemente se va a atrofiar, se va a desaparecer, se va a desintegrar. Lo que yo quiero es que mi paciente salga sin dolor radicular. ¿Y cómo lo consigo? Aumentando el volumen del foramen. Entonces, en esos casos donde me quedo insatisfecho en ese fragmento que no lo pesqué, no lo conseguí, entonces yo llevo la caja un poco más hacia atrás y hago una foraminotomía indirecta. ¿Ve? Pero es casi imposible por el ángulo lordótico de la caja y por el ángulo de la altura anterior de la altura discal es mucho mayor que el tercio posterior. O sea, hay un acuñamiento normal en las vértebras. Ese acuñamiento sumado con la disposición lordótica de la caja hace imposible
Amigo, Imposible, a menos que lo hagas tú intencionadamente, te metas al canal. Es imposible que una caja migre hacia el canal. cuando hablas de foraminotomía indirecta es aumentar la estatura para generar una distracción del segmento intervertebral y que obviamente el foramen se desarrolle. Llevando la caja más hacia atrás, hago que la altura discal del tercio posterior sea mayor y el volumen foraminal también. ¿Dónde también llevamos cajas muy atrás? Bueno, en listesis líticas, donde como es muy frecuente, en la listesis lítica mayor de grado 2 hay un arrodillamiento, hay una forma de rodilla del sacro, ¿cierto? El sacro se va comiendo y se va haciendo redondeado. Entonces la plataforma, el diámetro antero-posterior del sacro es más corto de lo que sería normal. Entonces tienes que llevar la caja bien atrás, casi hasta la línea vertebral posterior, para tener una buena superficie de contacto. En estos casos también llevo la caja bien atrás. Y si la caja es mayor que ese espacio, la meto oblicua. Meter la caja oblicua no es un sacrilegio a la biomecánica, porque oblicua van los PLIF, oblicua van los PLIF, oblicua van en las cajas oblicuas cuando las colocábamos en el 2006. Entonces, colocar una caja oblicua de ALIF en esos casos donde el diámetro antero-posterior es muy pequeño y yo quiero una superficie de contacto más grande, también es válido. O sea, son cosas que uno va, con la experiencia, se va adecuando a cada posibilidad para que las cosas vayan saliendo bien. Sí, Fernando, sería interesante también que quizá tal vez en fecha futura pudiéramos ver algún video de la técnica, Sí, cómo no. para poder tener un poquito de mayor visual de realmente cómo hace la disección de los planos musculares, cómo llegas hasta el sitio en cuestión, cómo visualizas generalmente la trama vascular y tanto arterial como venosa y el momento en que precisamente vas a hacer la disectomía, a preparar el espacio y cómo se coloca también la caja. Quizá tal vez lo podemos hacer en el futuro cercano, ¿verdad? Sí, podemos hacer una grabación y bueno, proyectarla, pues. Perfecto, sí. Una última pregunta, Fernando. Y eh, sé que, por ejemplo, para las indicaciones precisas también para colocar implantes por la vía posterior, el paciente tiene que reunir algunos requisitos importantes. Me imagino que también es lo mismo para la vía anterior, pero dentro de estos requisitos se toman en cuenta también algunos parámetros espinopélvicos como por ejemplo la pendiente sacral, la inclinación pélvica o también la incidencia pélvica. Eso es importante también para con anticipación ver, por ejemplo, si poder predecir pues si el paciente va a tener alguna complicación, un deslizamiento de la caja, Es etcétera. correcto. No Si sé. pendiente sacra es muy alta, las posibilidades de que se migre la caja son altas, ¿no? Eh, eso no es frecuente que una caja se desplace por una incidencia pélvica o por una pendiente pélvica exagerada, pero sí son pacientes pues que tú sabes que tienes esa posibilidad. En esos casos debes colocarle un soporte o el tornillo al sacro o hacer una fijación 360. Ah, perfecto, excelente, sí. Excelente, Fernando, pues ha sido una charla interesante, completa. Creo que has tocado, mejor dicho, muchos puntos importantes, muchos consejos, muchos tips que hay que tomar en cuenta para el momento de hacer este tipo de abordajes. Quizás al progresar en la curvatura de aprendizaje, y así me imagino que debe de ser, todo esto,
estos problemas se pueden ir de alguna manera evitando, ¿verdad? Y obviamente también minimizar el tiempo operatorio, que es muy importante, máxime cuando tenemos algún aparato retractor sobre las estructuras vasculares que tú ya mencionaste, y más en aquellos pacientes ancianos en donde, por ejemplo, Correcto. las venas o las arterias están un poquito más rígidas y corren el riesgo de desvitalizarse y de que hagan una ruptura tardía con las complicaciones consecuentes, ¿verdad? Así es que Sí, es creo correcto. El tiempo quirúrgico es fundamental porque mientras tú estés expuesto a esa posibilidad de complicaciones potenciales, tienes que minimizar ese tiempo. Generalmente en un paciente delgado, una cirugía de un nivel puede estar cerca de la media hora de piel a piel. Eh, claro, no pretendemos tener una carrera de autos, ¿no? claro, Pero el concepto es ese. Mientras esté menos expuesto ese campo quirúrgico a la mano del cirujano, mejor, porque las complicaciones potenciales son menores cada vez que podemos hacerlo de una forma más segura, pero más rápida. claro, sí, viéndolo desde ese punto de vista donde tú conjugas tanto las reales indicaciones como el evitar potenciales complicaciones también, ¿verdad? Creo que definitivamente el abordaje anterior quizás es el que reúne las características idóneas para poder manejar este tipo de pacientes, pues porque el paciente precisamente se va a beneficiar. Vamos a tratar de mantener la estructura de la curvatura fisiológica, la lordosis del paciente por la misma colocación de la caja, y también tenemos visual directa de las estructuras que están contenidas en esa región, y podemos evitar, pues lo vemos con nuestros ojos directamente y no de manera, digamos, indirecta cuando lo hacemos por la vía posterior, que ahí lo hacemos prácticamente a ciegas, ¿verdad? Y así es como se han complicado muchos pacientes en el momento de hacer la disectomía, en el momento de introducir, pues, la pinza para ir retirando el disco, en el momento de introducir también la caja, ¿verdad? Todo eso es importante, y creo que me queda claro, y así también es probable que, más que todo para los residentes de neurocirugía también, va a quedar claro la idoneidad del acceso anterior en este tipo de dispositivos. Y qué mejor que tú, que llevas una casuística arriba de los 3.000 casos, en donde ha ganado una gran experiencia, y que quizás en un futuro podamos programar acá en nuestro país algún taller con cadáveres para poder realizar este tipo de prácticas, o inclusive llevarlas al paciente vivo, como un paciente en vivo, pues, ¿verdad? Que Con sería, mucho gusto, César, con mucho gusto. Ojalá que la nueva normalidad del mundo nos lo permita, ¿no? es decir, porque hay que tomar un montón de cosas en consideración también con esto de la infección del COVID, ¿verdad? Más que todo con los cadáveres, todos Sí. contacto con material. Teníamos precisamente en abril íbamos a dictar un taller en República Dominicana, pues, y quedó todo en terreno incierto. Un taller con cadáveres, con unos cadáveres que venían desde Estados Unidos. Gracias a Dios se pudo suspender a tiempo, pero iba a ser bien interesante. Iba a ser el primer taller para Centroamérica sobre abordajes retroperitoneales y mínimamente invasivos. Posteriores también para MIST-LEAF, MIST-PLIF, X-LEAF. Pero bueno, veremos si tenemos la oportunidad en el futuro. Sí, probablemente quizás de aquí a unos 6 meses se logre medio normalizar la situación. Ojalá que nuestros países, Salvador, Venezuela, Ecuador también, logren salir avante con esta infección, esta pandemia, y que los sistemas de salud tomen las mejores decisiones para principalmente evitar el contagio, pues la propagación de la infección, ¿verdad? Y no
empezar a lidiar con las complicaciones de los pacientes que ya desarrollan problemas en la mecánica ventilatoria, etcétera, ¿verdad? Así que Sí. yo te agradezco, Fernando, la disposición que has tenido de nuevo. Ojalá que en fechas futuras podamos quizás tal vez montar algún webinar, pero con algún tipo de video, de filmografía, en donde podamos también ver la técnica quirúrgica, pues, ¿verdad? Sí, Obviamente una imagen habla más que 1000 palabras, como se dice, sí, pues. tengo un video, es largo, pero está muy bien editado de un laboratorio que hice en Venezuela. Llevamos 4 laboratorios hechos y ese video existe, está muy bien, está hecho en cadáveres. Yo voy a ver cómo hago para hacértelo llegar, para que lo puedan difundir, pues. Pero Sí, está muy bien, está bien anatómico, está muy bien editado. Lo hicimos con video asistencia, está muy bonito. perfecto, excelente. Fernando, yo de nuevo te agradezco y No, gracias a ti, de verdad que me siento honrado por tu invitación. Hazle llegar a nuestros hermanos salvadoreños, especialmente a los neurocirujanos, pues nuestra cercanía, nuestra perfecto, disposición, pues para colaborar en lo poco o en lo mucho que podamos. excelente, perfecto. De nuevo, muchas gracias. Aquí son las 10:30, creo que ya son como las 11 de la Una, noche. Ya, ¿verdad? una hora más, sí. Sí, sí, sí. Pero ha sido plenamente aprovechado. De nuevo, muchas Gracias, gracias, Fernando. Cuídate mucho. gracias. Recibe un triple abrazo fraterno.